saludaros de nuevo y vamos a continuar. Hemos podido avanzar en la armonía de los evangelios, estamos en la tercera parte de nuestro estudio, hemos venido a través de la introducción de Lucas, la cual la tenemos en el capítulo 1, entre los versos 1 y 4, ahí damos una introducción histórica, después estuvimos en el evangelio de Juan, entre los versículos, capítulo 1, versículos 1 al 18, donde hemos podido tratar con la preexistencia de Cristo, y ahora estamos con las genealogías, la de Mateo y la de Lucas. Hemos abordado y hemos estudiado juntos la genealogía de Mateo. Sabemos que esa genealogía principalmente quiere darnos una idea de Jesús como rey, como el Mesías, y hemos podido comprobar las grandes verdades espirituales y la gran enseñanza que contiene pues una lista de nombres que en muchos casos a veces saltamos o no nos paramos a estudiar con detalle, dejando, ¿verdad?, a un lado la importancia que tienen y el valor que tienen, y como hemos visto juntos, la gran enseñanza espiritual que tienen para aquellos que rigurosamente y fielmente le dan valor a la Escritura. Hoy vamos a empezar con la genealogía de Lucas. La genealogía de Lucas la encontramos en el capítulo 3 del Evangelio del mismo nombre que acabamos de mencionar, el Evangelio de Lucas, y la vamos a ver entre los versos 23 y 38. Como hemos dicho, a diferencia de Mateo, Lucas tiene un evangelio dirigido a los gentiles. Es un evangelio dado que el propio escritor se cree que era de origen griego y por lo tanto él escribió a los pueblos, a las gentes gentiles, aquellos que no venían físicamente o por naturaleza del pueblo judío. Por lo tanto, Lucas centra mucho su genealogía en la humanidad de Cristo, centra mucho su genealogía en demostrar que Cristo era humano y que, por supuesto, era el Salvador de todos los hombres. Entonces, lo primero que podemos apreciar, y es un asunto importante, es la gran diferencia que hay entre el número de nombres que tenemos en Mateo y el número de nombres que tenemos en Lucas. En Mateo hemos visto que hay 41 nombres. Hemos visto cómo Mateo parte, ¿verdad?, ese grupo de nombres en 3 grupos de 14, que nos llevan, como hemos visto, desde Abraham hasta David, de David hasta la deportación de Babilonia y de la deportación de Babilonia hasta Jesucristo. Hemos visto que Mateo nos está hablando en esa división de 3 periodos importantes de la historia del pueblo judío. Y es primeramente ese periodo de esperanza mesiánica que comienza con Abraham, ¿verdad? Ese siguiente periodo que es el periodo monárquico que comienza con David y que es le calificamos como el periodo de la gloria de Israel, aun en esa propia decadencia que pudimos ver hasta ese último rey, Sedequías, aunque tenemos a Jeconías como un protagonista importante que también hemos estudiado, y por supuesto después el siguiente periodo es el periodo posmonárquico, o sea, ese periodo que va en el tiempo de la deportación y hasta el nacimiento de Jesucristo. Cuando nosotros vemos la genealogía de Lucas, estamos viendo 77 nombres, 76 si no contamos a Dios, incluyendo a Jesús e incluyendo a Adán. Por ejemplo, un asunto bastante importante es que aquí Lucas nos está dando 11 grupos de 7 nombres, lo cual nos da un total de 77 generaciones. Esto es importante. Por ejemplo, en el asunto de Mateo, es mucho más claro el hecho de esos 7 que como vimos nos daban 6, 7 con un séptimo 7 que era Cristo iniciando esa siguiente lista que tendríamos en nuestros propios ojos en cuanto a lo que Jesús representaba y su propia descendencia espiritual llegando hasta nosotros, lo cual eso nos daba un total de 7 7 que sin duda nos está hablando de una perfección. Pero en este sentido, aunque es dudoso, tampoco es desdeñable
el hecho de que este número 77 nos está hablando de universalidad, lo cual coincide perfectamente con la intención de Lucas. Lucas nos está tratando de mostrarnos a Cristo como el Salvador de todos los hombres. En este sentido, pues también podemos ver una diferencia y a la vez también un hecho muy significativo. Entonces, vamos a leer esta genealogía y después vamos a extraer algunos detalles que creo que son bastante importantes en el estudio de esta parte de la armonía de los evangelios. Dice así la palabra de Dios, capítulo 3 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 23. Cabe destacar que Lucas inicia esta lista genealógica después de hablarnos del bautismo de Jesús, el cual nos está hablando el verso 23 de que Jesús tenía al comenzar su ministerio 30 años. Esto coincide perfectamente con Números 4:3, donde la vida pública o la vida ministerial de los hombres comenzaba a los 30 años. En el régimen levítico, en el régimen religioso judío. Tanto David comenzó su reinado con 30 años, como los sacerdotes comenzaban su vida ministerial con 30 años, y Cristo como rey, como sacerdote, también cumplió este requisito. Esto es un asunto bastante importante. Entonces vemos que después de su propio bautismo, de su propio ungimiento, donde en ese bautismo claramente podemos ver dos aspectos de Cristo. Uno, le vemos como el Cristo, ¿verdad? Como el ungido de Dios, capacitado, asignado, declarado, alguien que no toma esta honra por sí mismo, sino que es Dios mismo quien le distingue, ¿verdad? Como sacerdote y por supuesto como rey, pero también le podemos ver como hijo. Y es como concluye la última frase de este contexto del bautismo, donde dice: tú eres mi hijo amado. O sea, en este sentido, sabemos perfectamente, y aquí enfatizamos, porque Lucas tiene, como digo, una intención muy clara de que podamos ver la humanidad de Cristo en su propia divinidad, en su propia ascendencia, que nos lleva hasta Dios mismo. Entonces, esto es importante, este agapetos o este monogenes, sabemos que es un epíteto, es un título que se le aplica a Jesús, por el cual Jesucristo se distingue en una manera diferencial y única como Hijo de Dios. En este sentido, Él es el único Hijo de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios en virtud de la filiación que Él nos aporta, en virtud de la filiación que Él nos da por esa gracia de creer, como bien nos enseña esos versículos primeros del capítulo 1 de Juan, donde dice: a todos los que recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio esa potestad, ese derecho de ser llamados hijos de Dios, no engendrados de carne y sangre, sino engendrados de Dios mismo. Entonces, en este sentido, nosotros recibimos esa bendición, pero Cristo como tal es el único Hijo de Dios. Y esto está claramente ya tipificado en las propias palabras Abraham, donde esa expresión yahet, ¿verdad? En hebreo nos enseña que Dios le está diciendo a Abraham: dame tu único hijo. Y somos conscientes de que Abraham tenía más hijos biológicos y naturales. Por lo tanto, en este sentido se convierte en un tipo claro donde Cristo es ese antitipo en cuanto a que Él es el único Hijo de Dios. El término monógenes y el término agapetos nos habla de ese Hijo amado, de ese único Hijo. Entonces dice así: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Juana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel. Subraya estos dos nombres porque estos sí coinciden con la genealogía de Mateo. Sabemos que Salatiel es hijo de Jeconías, ¿os acordáis? Y que Zorobabel a su vez es hijo de Salatiel. Ahora, esto es uno de los asuntos que produce
una complicación a la hora de entender las diferencias. Como digo, hay muchos asuntos diferenciales que tienen difícil solución, pero como siempre confiamos y descansamos en la fiabilidad de la palabra de Dios, no en nuestra capacidad de poder comprender todos los asuntos perfectamente. Pero aquí tenemos una igualdad con Mateo. Dice, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosán, hijo de Elmodán, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Aquí tenemos una diferencia fundamental. Natán es un hijo de David. En la genealogía de Mateo tenemos a Salomón. Entonces, en este sentido, aquí ya destacamos ese asunto importante de la propia maldición a Jeconías. ¿Recordáis? O sea, no había ningún descendiente, digamos, legal de Jeconías que se sentaría en el trono. De hecho, el siguiente descendiente y ese último rey antes de la deportación fue su tío Sedequías. Pero en este sentido, nosotros, ¿qué estamos trayendo en esta genealogía? No solamente la legalidad, la cual es mostrada por Mateo juntamente con la sanguinidad, sino aquí lo que tenemos es la descendencia sanguínea, la cual nos lleva, como hemos visto en los primeros compases, a María. Aunque nosotros lo que estamos viendo es que José, o sea, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, que a diferencia de Mateo, que se nos menciona a José como, vamos a buscarlo, para no, hijo de Jacob. Entonces lo que nosotros vemos es que este Elí es padre de María, por lo tanto es el suegro de José, el padrastro de Jesús. Entonces vemos aquí este asunto importante a subrayar en el verso 31. Aquí está, si cabe, el punto diferencial explicativo más importante, donde nos decantamos de que la genealogía de Mateo, evidentemente, es la que viene por parte de José y la genealogía de Lucas es la que viene por parte de María. Una nos da el aspecto de sangre, y la otra nos da el aspecto legal y a su vez también el aspecto de sangre. Seguimos leyendo, dice, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nasón, hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Ron, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Bien, entre David y Abraham tenemos los mismos nombres que Mateo, pero ahora de Abraham hacia atrás, nosotros sabemos que Mateo comenzó con Abraham. ¿Por qué? Porque le interesaba el mesiazgo, le interesaba el asunto del Mesías y el asunto del rey. Ahora Lucas está llevándonos a través de Abraham con otros nombres: hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber. Subraya este nombre. Este es el que da nombre a la nación hebrea. Los hebreos tienen el nombre de hebreos por este patriarca, por este ascendente de Abraham, Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jarek, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Observa que cuando nosotros terminamos con el verso 38, es muy importante lo que aquí nos encontramos. Desde Abraham hacia atrás nos encontramos la genealogía de Adán, que también a su vez la tenemos en el capítulo 5 de Génesis, donde ya Adán se nos dice claramente los años que vivió y murió, lo cual le da ya una identidad humana y da una connotación de lo que el pecado es y representó en la caída del propio Adán. El pecado, como digo, introdujo la muerte. Ahora, nosotros aquí estamos viendo que este Jesús
era hijo de Adán, que a su vez el propio Adán era hijo de Dios. Pero en este sentido, Jesús ya nos está dando otra idea importante que tenemos que tener presente en este estudio, y es que Él es el postrer Adán, el segundo Adán. Ese asunto también lo abordaremos un poquitín más adelante con su propio texto. Este texto lo vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 al 47. Ese es un texto muy importante. Entonces, lo que vamos a ir desarrollando en el tiempo que tenemos es, primeramente, Lucas está llevándonos a Jesús hasta Adán. ¿Por qué? ¿Por qué hasta Adán? Bueno, hemos visto un asunto fundamental y principal. Él quiere darnos la idea humana de Cristo, ¿sí? Pero a la vez también quiere llevarnos a ese versículo 15 del capítulo 3 de Génesis. ¿Qué nos enseña el escritor de Génesis, Moisés, en el capítulo 3, en el verso 15? Bueno, en esa conversación y en esa declaración contundente de Dios en cuanto a los hechos consumados y constatados que trajeron el pecado a la humanidad y por los cuales el propio Adán y la propia Eva ya experimentaron no solamente la muerte espiritual, sino todos los efectos físicos en cuanto a aquellos dolores, aquellos daños irreparables que el pecado había causado. Sabemos perfectamente que cuando él se dirige a la serpiente después de decir que él había asestado un golpe en el talón, en el calcañar, aquí podemos ver cómo después nos dice que de la descendencia, de la simiente de la mujer, Satanás recibiría un golpe definitivo, lo cual esto se convierte en la primera profecía mesiánica de la Escritura, la primera profecía que nos habla de un descendiente humano de Adán y de Eva que llevaría a cabo la redención, la salvación por los pecados cometidos por nuestros primeros padres y por el propio pecado imputado a toda la raza humana posterior. Entonces, cuando nosotros vemos aquí a Adán, ya podemos ver ese capítulo 3 de Génesis en ese versículo 15. Entonces, en este sentido, podemos ver que hay una connotación que se va haciendo cada vez mucho más clara y mucho más evidente, y es la humanidad de Cristo. En este sentido, como digo, tenemos que tener muy claro la explicación teológica de este asunto. Bueno, el hecho de que Jesús fue humano no es algo que nos va a sorprender a cualquier estudiante de la Biblia, aunque esté en sus principios o en sus inicios. Sabemos perfectamente que Jesús nació de María y que Jesús fue humano. Pero hay algo que es muy importante y que siempre tenemos que tener muy presente a la hora de entender y comprender la humanidad de Jesús. Esto ya también lo hemos abordado para aquellos que tengan interés en la preexistencia de Cristo en cuanto a su humanidad y a su deidad. Pero hay algo que es inamovible. Hay algo que no puede ser en ninguna manera, como digo, cuestionado ni negociado. Jesucristo es el único hombre en la historia de los hombres que albergó en su persona dos naturalezas perfectas, distintas, diferenciadas y en ninguna manera mezcladas. Esto a veces lleva a que muchas personas confunden la humanidad de Cristo y le llevan a ser un hombre cualquiera. Nunca la deidad de Cristo se mezcló con la humanidad de Cristo y nunca la humanidad de Cristo se mezcló con la deidad de Cristo, más allá de que convivían dentro del Jesucristo hombre. Pero esto no es algo que comienza con el nacimiento de Jesús. Comienza con el nacimiento de Jesús en el sentido de que Jesús en este momento toma forma humana, llega a ser hombre, es hecho semejante a los hombres. Y esto
para Lucas en esta genealogía es importante. Y en este sentido, Cristo mantiene su deidad, pero Cristo eternamente es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Él es el Señor en la eternidad, Él es el Cristo en la eternidad, pero Él tiene que tomar un cuerpo humano para poder materializar estos asuntos en el propósito redentor de Dios, para a su vez ascender al cielo y poder sentarse a la diestra de la majestad de las alturas con su cuerpo glorificado, o sea, un cuerpo humanizado con el que murió en la cruz, con el que resucitó al tercer día, un cuerpo glorificado por el Padre, por Dios mismo, y un cuerpo que hoy existe por la eternidad, pero que siempre existió desde antes de la era presente y, por supuesto, desde la eternidad anterior. Entonces, en este sentido, Jesucristo alberga una unidad que sabemos que técnicamente es una unidad hipostática. También sabemos que técnicamente Cristo, en esa terminología griega, él tiene una naturaleza theoantrópica, o sea, es una naturaleza, como estamos diciendo, theos es Dios, antropos es hombre. Pero esa unidad hipostática nunca permite que lo humano y lo divino se mezclen, están perfectamente equilibrados en la persona de Jesús, pero lo divino está intacto y lo humano está intacto también. Por eso, durante el ministerio de Jesús, lo divino no afectó a lo humano y lo humano no afectó a lo divino porque cohabitaban en una manera equilibrada y perfecta, donde Jesús pudo declarar aspectos de su divinidad muchas veces en sus propias palabras y en sus propios hechos, y en su propia persona y en las propias declaraciones que Dios mismo hace y asevera acerca de él, y por supuesto también le vemos en su aspecto humano, donde podemos verle sufrir, donde podemos verle llorar, donde podemos verle pasar frío, donde podemos verle tener hambre, donde le podemos ver entristecerse, donde podemos verle enfadarse, donde podemos ver que Cristo participó de nuestra humanidad, se identificó con nuestra humanidad, pero siempre con una connotación fundamental sin pecado. Por eso Él era el Hijo de Dios. En este sentido, nunca debemos de mezclar las cosas. Pero otro asunto importante es que en Cristo no habitaban dos personalidades. Mucha gente confunde esto. En Él no había dos personas, en Él había dos naturalezas. Jesucristo es la segunda persona de la trinadeidad de Dios, o sea, es trinitario en esencia. Él vive en el seno de la Trinidad, existe en el seno de la Trinidad. En el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, este era en el principio con Dios. Por lo tanto, la segunda persona de la trinadeidad de Dios nunca varía, nunca cambia. En esencia, es siempre la misma porque es divina, porque es Dios. Entonces, tenemos que tener siempre mucho cuidado a la hora de exponer los aspectos humanos y los aspectos divinos de Jesús para no confundirlos y no cometer torpezas teológicas innecesarias y a veces que traen mucha confusión a las personas. Entonces, como digo, para Lucas es importante el aspecto humano de Jesús como lo es para nosotros. Otro asunto importante es que nosotros podemos ver que Mateo, cómo comienza su genealogía, nos habla que es hijo de David, hijo de Abraham, ¿recordáis? Ahora, Lucas no varía esto. Lucas sigue enfatizando este aspecto, pero le va a dar una connotación humana. Entonces, en este sentido, es hijo de David y a la vez es descendiente real. Y ahí vas a poner estos versículos. Anota estos versículos, por favor, para que los puedas tener en este estudio que estamos desarrollando. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, los cuales también tocamos en la propia realeza, en el pacto davídico, que es donde nos encontramos en este momento, en el segundo libro de Samuel. Después tenemos la declaración de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 3, y las propias palabras de Lucas en el libro
de los Hechos, la continuación de Lucas, en el capítulo 2, en los versos 30 y 31. Veamos, como digo, ese primer versículo que vamos a abordar en el segundo libro de Samuel. Dice así, estamos en el capítulo 7, donde tenemos en este contexto uno de los pactos importantes en el Antiguo Testamento relacionados con el Mesías, relacionados con el milenio, relacionados con las promesas hechas al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a la descendencia física nacional de Abraham. Pero a su vez, como hemos visto, Cristo es una bendición para la humanidad, porque, por supuesto, en esa descendencia de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, sin excepción. Pero este pacto davídico, que es otro pacto incondicional, a la hora de estudiar la escatología tenemos que estudiar estos pactos, el pacto abrámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto, lo cual vinculan claramente estos pactos con la promesa hecha a Abraham de la tierra y de la descendencia y, por supuesto, de ese reino milenial inseparable de ese estado eterno de las cosas. Pero hoy no es tiempo para la escatología. Entonces dice así, verso 12, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti. Son palabras dichas a David. Esto se lo dice el profeta Natán. Dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. O sea, David no dio a luz. En este sentido estamos ante un hebraísmo, ¿verdad? El primero en cumplir esta promesa es Salomón. Por lo tanto, esta promesa tiene que ver parcialmente con Salomón, proféticamente a corto plazo con Salomón, pero sabemos perfectamente que es parcial, que Salomón no cumplió la totalidad de los requisitos y de las verdades que aquí se nos están dando acerca de este descendiente de David, que como tú puedes observar, procederá de tus entrañas. Esto subráyalo porque esto nos habla de humanidad. Dice, afirmaré su reino, lo cual nos habla no solamente de ese reino físico y de esa continuidad en el propio reinado de David, pero sabemos que en el sentido físico el reino entró en decadencia. Fue en Salomón que se dividió y fue ya en los siguientes y posteriores reyes donde la decadencia fue cada vez más visible. Y lo único que podemos apreciar aún en la propia piedad de algunos de sus reyes, únicamente del reino del sur de Judá, es que el asunto tenía que ver con la promesa profética de que la lámpara de David nunca se podía apagar. ¿Y por qué no se podía apagar? Porque ¿quién era esa lámpara inapagable de David? Era Jesucristo. ¿Y quién mantenía esa mano soberana para poder llegar a cumplir esta promesa? Era el Dios soberano. Entonces, en este sentido, nosotros vemos esa perfección lineal en la propia palabra de Dios, que no necesita ni aditivos, ni añadiduras, ni explicaciones nuestras, ni nada que tenga que ver para darle un sentido, porque a nosotros nos convenga. La propia fidelidad de Dios es suficiente para que nosotros descansemos perfectamente en su nombre y seamos una consecuencia evidente y visible de esta realidad. Estas palabras David las creyó porque venían del profeta. Entonces dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré. De nuevo vuelve a decir lo mismo con lo que concluyó el versículo anterior. Y yo afirmaré para siempre
el trono de su reino. Acuérdate que en el pacto davídico el trono es importante. Es una parte importante que encontramos no tan clara en el pacto abránico, aunque a Abraham también se le prometió: de ti saldrán reyes. Pero en este sentido vemos claramente que el trono es una parte fundamental del pacto davídico. Yo le seré a él por padre, a él padre, y él me será a mi hijo. Dice, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Aquí vemos la propia combinación que hay con Salomón y con el propio Jesucristo, que son parte de esta profecía. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, el cual no era el rey llamado a ser el inicio de este propósito, al cual quité de delante de mí. Y será afirmada tu casa, de nuevo, afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Bueno, nosotros podemos pensar, él edificará casa a mi nombre. Sabemos que David no fue quien edificó el templo, fue Salomón. Esto se cumplió en Salomón, pero lo que no se cumplió en Salomón fue ese trono eterno. Lo que no se cumplió en Salomón fue que realmente ese rey sería estable eternamente. Por lo tanto, esto no lo tuvo ningún rey de Judá. Y en este sentido, únicamente Jesucristo es el cumplimiento fiel de esta profecía. Entonces, Lucas está tratando de enseñarnos la descendencia según la carne, la descendencia por la propia sangre, y a la vez, evidentemente, el mesianismo y el mesiazgo, que también nos sirve esta expresión real del Rey Jesucristo. Bueno, estamos a 1000 años del nacimiento de Jesús. Y aquí Natán está hablando con total claridad acerca de lo que Lucas después puede declarar, porque es un hecho constatado y cumplido. Y nos da una serie de nombres que en muchos casos no sabemos nada de ellos, una serie de nombres que en muchos casos no tenemos una explicación espiritual para ellos, en el sentido de que haya algo que decir espiritualmente, pero sin embargo todos forman parte de un propósito claro, inalterable y definido de Dios en cuanto a quién iba a ser Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo, como digo, de José, y el Hijo de María. Observemos en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas lo que la propia María escuchó en la propia información del ángel, 1000 años después. Por un momento, ¿qué ventaja tenemos de tener la Biblia en nuestra mano? Un libro que, como ningún otro, nos lleva desde la eternidad anterior, desde el comienzo de este mundo, y nos lleva hasta el final de esta era, al comienzo del milenio, y nos lleva hasta la eternidad posterior. Así, a través de sus páginas, corremos en los siglos y aprendemos tantas cosas. 1000 años después, María, esa protagonista de esta genealogía de Lucas, que es hija del suegro de José, nos dice así. Entonces dice el verso 31, y ahora concebirás en tu vientre. Este es el momento en el que el Hijo, la segunda persona de la trina deidad de Dios, va a ser puesto en el vientre de María. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús es el nombre que posiblemente, junto con Hijo de Hombre, le da un carácter más humano a Cristo, pero tengamos cuidado con esto, porque recuerda que cuando
Pablo nos enseña en el capítulo 2 de Filipenses, a partir del verso 5, donde se nos habla de aquel que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como un derecho a que aferrarse, sino que tomó esa forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esa condición fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Dice, y por esta causa Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que cuando oigamos el nombre de quién, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. ¿Ante quién? La Biblia enseña que hay que doblar las rodillas únicamente ante Dios. Por lo tanto, ese nombre Jesús no debemos de pensar que únicamente nos da el carácter del bebé que nace o nos da el carácter de ese niño que crece y se desarrolla. No, nos da el carácter del mismo Dios ante quien doblaremos toda rodilla. Entonces dice así, vamos ya con el tiempo apurando para cerrar nuestra enseñanza de hoy. Entonces, este Jesús, dice, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Aquí tenemos el término Elohim, el cual este epíteto le iguala a Dios. Es como cuando dice Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Estamos hablando de una expresión que viene a decir lo mismo con términos un poquito diferentes, pero iguales en el significado. Aquí tenemos el término Elohim, ese nombre de Dios, el primer nombre de Dios en la Biblia. En el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí tienes las palabras de Natán a David. Un rey, un hijo, un heredero que saldrá de tus entrañas. Aquí se cumple esta promesa, pero se cumple en una manera perfecta y completa. Es a quien realmente el Señor Dios, o sea, Jehová Zeos, Jehová Elohim, le dará el trono de quién? El trono de David, que a su vez es ¿quién? Su padre. Qué bueno, ¿eh? Esto que tenemos ante nosotros. Aquí ya podemos ver la importancia de las genealogías. Aquí podemos ver la importancia de poder, como digo, constantemente y paralelamente comparar y extraer verdades, enseñanzas, bendiciones espirituales de esa divinidad y de esa humanidad. No son incompatibles, son perfectamente compatibles en la verdad bíblica y bajo la luz y la explicación del Espíritu Santo. Sin inventivas, sin ideas, sin alegorías, sin pensamientos particulares, declarando la propia palabra de Dios. Dice, y reinará. Bueno, el ángel le está dando una genealogía reducida a María. Lucas empleó 76 nombres, 77 como dijimos si contamos a Dios. Como hemos dicho, Mateo empleó algunos menos, ¿verdad? Pero aquí está hablándonos de David y después nos está hablando de la casa de Jacob, lo cual nos lleva, por supuesto, a las promesas hechas al propio Abraham y las promesas hechas en Isaac y las promesas hechas a Jacob. Entonces, para siempre, de nuevo, y su reino no tendrá fin. Otro carácter eterno de este reino y de este rey. Entonces María dijo al ángel, bueno, ¿cómo va a ser esto? No vamos ahora a entrar en este detalle, sería salirnos de la explicación que tenemos. Ella es extraña, es una sorpresa para ella que no ha conocido físicamente a un varón el poder quedar encinta. Entonces, ¿cómo puede ser esto? No conozco varón. Verso 35.
Entonces el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Con esto tenemos que ir concluyendo nuestro tiempo en esta mañana, pero observa, primeramente, lo que resalta con total claridad es la Trinidad. La Trinidad la puedes ver: el Espíritu Santo, tercera persona de la Trina Deidad; el poder del Altísimo, el Dios Padre, primera persona de la Trina Deidad de Dios; y el santo ser que nacerá. Ese santo con mayúsculas también le da un carácter divino y nos habla de la segunda persona de la Trina Deidad de Dios. Observa la operación en el vientre de María. Primeramente, el Espíritu Santo participa en el propio engendramiento, en el sentido de poner al bebé Jesucristo en el vientre de María. No es formado como todos los hombres, no nace en la misma manera de los hombres. Él es el que eternamente era la segunda persona de la Trina Deidad de Dios, pero por la obra del Espíritu Santo que viene sobre la vida de María, es puesto en su vientre. ¡Wow! El propio Dios está llevando a cabo la cobertura con su sombra. Bueno, esto, vuelvo a repetir, es otro hebraísmo, es otra expresión típica en el Antiguo Testamento. Cuando los hombres, como bien se nos enseña en el Salmo, donde el que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por lo tanto, esto lo vivió María, pero María lo vivió en una manera claramente distintiva y diferente al resto de los humanos, porque en ella fue puesto el bendito Hijo de Dios, el santo ser que nacería, que sería llamado Hijo de Dios. Volvemos a la genealogía de Lucas y podemos ver quién era este Jesús. Si podemos comenzar, como hemos visto, este Jesús que a su vez era hijo de Elí, que era el padre de María, que descendía ¿de quién? De Adán, que a su vez era hijo de Dios. Por lo tanto, por un lado estamos viendo la naturaleza humana bien expuesta y representada por 76 nombres en ascendencia, y a su vez podemos ver en este Hijo de Dios la divinidad que nunca tiene que ser separada, siempre debe de ser vista en un conjunto para poder comprender quién realmente es este Jesús o este Cristo de quien Lucas nos está dando esta clara enseñanza acerca de lo que Él es, de lo que Él representa y de lo que sería para la humanidad, esa bendición de salvación de donde viene, como digo, ese nombre, Jesús. Él es el Salvador que inicia la acción que salva. O sea, la salvación es una iniciativa de Dios. Y esto es algo que también Lucas nos quiere enseñar. Bueno, queridos compañeros, queridos hermanos, hasta aquí el tiempo con esta parte, con esta porción de la genealogía de Jesús vista por Lucas, para en el próximo tiempo, con la armonía de los evangelios, trataremos de completar un poquito más algunos aspectos importantes de lo que Lucas nos enseña. Que Dios os bendiga.